Hoy es un día muy especial aquí en 30 Televisión porque vamos a comenzar a ofrecerles a todos ustedes una serie de programas que hemos grabado con muchísimo cariño y esperando y deseando también acercarles muchísimo más la actualidad, la vida y el sentir también de toda la población emigrante, aquellas personas que por uno u otro motivo tuvieron que dejar sus países y hoy en día forman parte de nuestras diferentes localidades. El Gobierno de Navarra tiene desde hace poquito tiempo, quizás no es tan conocido como otros departamentos, uno que se encarga precisamente de todas las personas que han venido, como decimos, de diferentes países hasta nuestra comunidad foral. Es el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia. De él se encarga como consejero Eduardo Santos y las dos vertientes de este departamento están a cargo de Patricia Ruiz de Irízar en cuanto a la Dirección General de Políticas Migratorias y Rafael Sainz de Rozas Bedialauneta en cuanto al Director General de Justicia. Como lo nuestro a día de hoy y durante 16 programas va a ser precisamente acercarles no solamente las personas sino sus propios países. Hoy hemos invitado para abrir el primero de estos programas a Patricia Ruiz de Irízar, Directora General de Políticas Migratorias. Buenas tardes y bienvenida, Patricia. Buenas tardes y encantada de estar aquí, gracias por invitarme. Bueno, un departamento relativamente nuevo. Estamos quizás más acostumbrados a oír hablar del departamento, en fin, de cualquier otro departamento del Gobierno de Navarra, pero el de Política Migratoria y Justicia es relativamente nuevo, ¿no? Es totalmente nuevo esta legislatura que comenzamos, bueno, ya hace un año, parece mentira, pero pasa el tiempo rápido y porque se vio la necesidad, ¿no?, de poner nombre a algo tan importante, ¿no?, como es el trabajo hacia las más de 100.000 personas, ¿no?, que viven en Navarra, que han venido de otros países y que tienen unas características especiales en las cuales este gobierno quiere ahondar, quiere trabajar más, quiere mejorar la vida de estas personas, quiere mejorar todas las políticas que a través del gobierno hacemos dirigidas hacia ellas y hacia la población en general, porque no son solo ellas, ¿no?, en temas de convivencia. Entonces era importante también destacar esta área de trabajo que a nivel de gobierno de Navarra pues era destacable para hacer a lo largo de esta legislatura. Hablamos de Directora General de Políticas Migratorias, de Dirección General de Políticas Migratorias. Quizás es obvio, ¿no?, pero ¿qué son las políticas migratorias? Pues las políticas migratorias son, en realidad, es lo que desde el Gobierno de Navarra, a nivel de política pública, queremos hacer, por un lado, para mejorar todo lo que tiene que ver con la acogida de estas personas una vez que llegan a Navarra, ¿no?, qué medios públicos tenemos que poner en marcha y qué mecanismos para que estas personas realmente tengan y vivan con los mismos derechos que nosotras, que llevamos aquí muchos años, y además trabajar en lo que es mejorar la convivencia, ¿no?, en que podamos generar espacios en los cuales nos conozcamos mutuamente. Por ejemplo, ¿no?, un ejemplo es vuestro programa, ¿no?, en el cual ya os doy la enhorabuena, ¿no?, por la iniciativa, porque son este tipo de iniciativas, ¿no?, las que nos acercan a las personas migrantes y a las cuales les podemos conocer un poquito mejor y hacemos que su inclusión, que su integración sea más rápida y mejor para todas y para todos. Has dado, yo creo que la palabra clave, ¿no?, cuando hablamos de la inmigración que hay o las personas migrantes que hay en nuestras localidades, siempre de una u otra forma terminamos hablando de integración, algo muy difícil pero verdaderamente necesario. Claro, es clave la integración y además un poco con la idea de que la integración no es algo que solo atañe a las personas migrantes, sino que todas nosotras, toda la sociedad tenemos que estar implicadas, es algo bidireccional, ¿no? Justo en una jornada que tuvimos el viernes sobre mediación intercultural, que hablamos con Carlos Jiménez, que es un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en estos temas, hablaba precisamente de eso, ¿no?, que cuando hablamos de integración nos tenemos que mirar a nosotras mismas también, no solo
ellos y ellas, personas migrantes que vienen de fuera, se tienen que integrarse y que nosotros y nosotras tenemos que poner, ¿no?, también de nuestra parte, en mi caso como directora general y como Gobierno de Navarra, en el ámbito de las políticas públicas, pero toda la sociedad, ¿no?, tenemos que cambiar un poco y amoldarnos y encontrar los puntos de común que tenemos seguro, y ahí es donde trabajamos la integración y la convivencia. Se nos ha olvidado quizás demasiado pronto que nosotros también fuimos un país emigrante, ¿no?, y que también se nos acogió, bueno, pues cuando en España hacía falta salir para buscar trabajo en muchos casos, ¿no? Yo creo que es importante tener esa mirada hacia hace poquitos años, en realidad, ¿no?, porque tenemos padres, madres, abuelos y abuelas, ¿no?, que por razones especialmente económicas en muchos casos, otros por temas políticos, ¿no?, de sobra conocidos, pues tuvieron que salir de nuestro país y fueron acogidos tanto en Latinoamérica como en Europa, en otros países de Europa, ¿no?, y vivieron en sus propias carnes lo que están viviendo ahora las personas migrantes. En realidad, yo siempre digo que la humanidad es que se ha movido toda la vida, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de los movimientos y de las migraciones. Entonces es algo natural, no lo tenemos que ver como algo excepcional, ni raro, ¿no? Es algo natural, y tenemos que, en nuestro caso como Gobierno, ¿no?, implementar las políticas para que realmente todos los procesos sean lo más rápido posible, lo más naturales posibles, y llegar a una inclusión plena en el menor tiempo posible, que es lo deseable para ellos, para ellas, para los que vienen y para nosotras también. Ese sería quizás el objetivo, ¿no? De ahí el crear un departamento que se ocupe de estas personas, ¿no? Ese es el objetivo. El objetivo es, efectivamente, que haya unos procesos de inclusión lo más rápido posibles y fomentar todo lo que tenga que ver con la mejora de la convivencia y con la lucha contra el racismo, que es un concepto también que antes no he mencionado, pero que es clave también, y más clave, ¿no?, en estos momentos en que, bueno, hay cierto auge de los mensajes racistas y xenófobos, bueno, a nivel internacional, no solo a nivel estatal ni autonómico, sino que a nivel internacional, ¿no?, los mensajes de ultraderecha y contra personas migrantes en general están en auge, y eso hay que combatirlo radicalmente, ¿no? Sí, porque al final yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es que ellos vienen, ahora vamos a hablar también de los motivos, ¿no?, que les hacen llegar, aunque bueno, más o menos yo creo que nos los podemos imaginar todos, pero es cierto que nos necesitamos mutuamente. Bueno, es evidente que nos necesitamos mutuamente por muchísimos motivos, ¿no? Pero está claro que a nivel económico, por ejemplo, bueno, pues una parte enorme de la economía de Navarra, en este caso, ¿no?, estamos hablando de todo el sistema de cuidados de las personas, ¿no?, tanto de personas mayores como de niños y niñas, está sustentado por personas migrantes. Gran parte de la agricultura, ¿no?, que se conoce muy bien en esta zona. Sí, un sector muy importante, un sector además primario importantísimo, vital, que ha sido esencial, por ejemplo, en situaciones de emergencia, como ha sido esta pandemia, ¿no? Ahí están todas las personas migrantes. Entonces hay sectores esenciales de la economía que sin las personas migrantes bueno, pues desaparecerían, y sería un descalabro económico para Navarra importantísimo, ¿no? Pero no solo por eso, sino por la riqueza social y cultural también que tenemos. Tenemos claro que toda persona migrante trae consigo un bagaje social y unas raíces culturales que enriquecen a Navarra también, ¿no? Entonces es un factor, o sea, es una serie de factores social, económico y cultural fundamentales para el desarrollo de Navarra. Bueno, ese va a ser un poquito también el objetivo de nuestro programa y de las entrevistas que hemos realizado y que van a ir ustedes viendo, porque estas personas no solamente nos van a hablar de ellos, de su experiencia personal, de cómo se han adaptado, de por qué vinieron, sino también de su país. Nos van a lanzar invitaciones para visitar, cuando se pase todo este lío que tenemos con el bichito, para visitar bueno, pues sus países, a qué zonas ir, qué comer, un poco todo lo que es esa riqueza cultural, Patricia, de la que nos hablabas, y que, fíjate, a mí me da la sensación de que no sé hasta qué punto estamos siendo capaces de aprovechar.
No, yo creo que está muy desaprovechado, como decías tú, ¿no? Podemos ir a su país a visitarlo, pero es que tenemos un trozo de Marruecos en Peralta, tenemos un trozo de Ecuador en Peralta, tenemos un trozo de Colombia y eso también, ¿no? Tenemos parte de esos países aquí, ¿no? Estamos aquí y nos podemos conocer mutuamente, o sea, aprovechemos también esa oportunidad que podemos conocer a través de estas personas toda esa riqueza cultural, gastronómica, bueno, de literatura, ¿no? Hay tantas cosas por conocer. Sí, sí, es interesante y ese ratito, ¿no?, que podíamos perder, entre comillas, lo de perder, hablando con ese trocito, ¿no?, de los diferentes países que tenemos aquí y que a nosotros cuando menos nos han enriquecido muchísimo. Bueno, hemos comido unas exquisiteces marroquíes, chilenas, hemos probado unos cócteles cubanos, en fin, ha sido de verdad impresionante, no solo comer y beber, no ha sido todo comer y beber, que también hemos tenido otros momentos también más culturales, pero lo cierto es que uno se da cuenta de lo poco, ¿no?, que estamos aprovechando este intercambio cultural, porque al final, decíamos, la integración es el objetivo, pero nos cuesta todavía o tenemos todavía mucho camino para recorrer, ¿no? Tenemos mucho camino para recorrer, pero yo creo que también hay mucha voluntad por la mayoría de la gente. O sea, yo creo que, por lo menos desde el Gobierno de Navarra, lo que tenemos que facilitar es generar esos espacios de encuentro, porque no es que no haya voluntad por parte de la gente, también es verdad que, ¿no?, las dinámicas, las rutinas, en nuestros horarios locos de todo el mundo, ¿no?, ahora ya con esta situación de coronavirus pues ya ni te cuentas, es verdad que lo que necesitamos son generar espacios de encuentro y ahí es donde tenemos que poner, tanto desde el Gobierno de Navarra como desde el Ayuntamiento, que sé perfectamente que se hace, y desde otros medios que estáis aquí, ¿no?, generar esos espacios de encuentro para realmente ver todo lo que tenemos en común, que hay cosas muy distintas, pero hay cosas totalmente iguales, ¿no?, y reconocernos un poco en el otro, en la otra persona, ¿no? Y ahí es donde hay que poner un poco más de hincapié, pero yo no creo que no haya voluntad, sino que creo que hay ciertas dinámicas que tenemos que cambiar y facilitar a la gente también, ¿no? Hablabas del COVID, lógicamente, claro, está afectando a todo el mundo y también en Navarra está afectando no solo a las personas que han nacido aquí, sino también a los que hemos venido de fuera, de alguna manera. ¿Cómo lo están viviendo? En esta línea también habéis abierto un campo de trabajo, ¿no?, para apoyar a todos los migrantes en este periodo de COVID-19. Sí, lo que teníamos claro desde la Dirección General es que en principio teníamos que facilitar la información, ¿no? Ahora parece que ha pasado mucho tiempo, pero no hace pocos meses estamos inmersos en una pandemia desconocida para todo el mundo, con muchísima información que iba cambiando día a día, ¿no? Entonces tuvimos claro que teníamos que facilitar toda la información que iba saliendo en distintos idiomas, hicimos infografías en 10 idiomas diferentes, con un trabajo inmenso por parte de personal de la Dirección General, pero quisimos tener al tanto y facilitar toda esa información a todas las personas migrantes. Pusimos a disposición también de personas migrantes o personas que están en situación de hacinamiento también, ¿no?, que desgraciadamente la mayoría son personas migrantes, ¿no?, que viven en situaciones de mayor dificultad. Y bueno, pues en estos momentos de pandemia también hay que procurar que la gente esté en condiciones dignas de vivienda, que no es fácil, y pusimos unas viviendas de emergencia a disposición y luego también hicimos reparto de tablets y de tarjetas SIM, porque claro, la conectividad es muy importante, ¿no? Ahora la era digital, ¿no?, de repente hemos sufrido un cambio normal, pero tenemos que ser conscientes que hay mucha gente que no tiene acceso ni a un dispositivo para poder seguir los estudios, ¿no?, claro, ni a unos datos para poder hablar con su familia, o sea... Hombre, luego también es gente que a lo mejor lo que dices, ¿no?, vive en las mejores condiciones, muchos de ellos, si nos toca confinarnos, el que más, el que menos podemos, en fin, o echar mano de familiares que tenemos o de gente que conocemos, quizás ellos tienen más problemas a la hora de poder confinarse dentro de un mismo edificio, en fin, es mucho más complicado, y la barrera de
del idioma, que la verdad es que la mayoría lo aprende bastante rápido, pero claro, cuando llegan aquí se encuentran, sobre todo los que no son de países hispanoamericanos, con una barrera importante, que es el desconocimiento del idioma, básico para cualquier cosa. Básico para cualquier cosa, y yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no?, que tenemos como Gobierno de Navarra, procurar, por un lado, que el aprendizaje del castellano, en principio, y del euskera también, ¿no?, como idioma cooficial, sea de manera rápida y llegue a todas las partes de Navarra, a cualquier persona migrante de habla no hispana que llega a Navarra, ¿no?, en un periodo mínimo, pueda ya hacer una inmersión lingüística, para que en el menor tiempo posible, ¿no?, realmente pues pueda hacer un proceso de integración. Sin idioma difícilmente se puede hacer, ¿no? Incluso las personas de habla latinoamericana, hace poco teníamos una reunión con ellas y nos decían que parecía, ¿no?, que el idioma era igual, pero no es así, ¿no? Hay muchos conceptos sociales y culturales que, aunque tengas el mismo idioma, pues cambian muchas cosas, ¿no? Entonces sí, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos como Gobierno de Navarra en este momento, implantar un buen sistema en todo el territorio navarro de aprendizaje de castellano y de euskera, en este caso también sería, pero de castellano especialmente, para hacer un proceso de integración lo más rápido posible. Comunicación imprescindible, y vital. Uno de los objetivos, hablamos de integración, de comunicación, al final una cosa lleva a la otra. ¿Qué más líneas de trabajo realizáis desde el departamento? Tenemos también dos servicios que trabajamos con un servicio de asesoramiento en extranjería. Bueno, todos y todas las personas migrantes lo conocen, pero el resto sabemos que todo lo que es, todos los papeles, ¿no?, que hablamos de las personas migrantes es realmente un proceso largo, tedioso, complicado, se necesitan un montón de papeles y son procesos largos. Entonces tenemos un servicio de asesoramiento en extranjería para que cualquier persona migrante que necesite cualquier renovación de residencia, reagrupación familiar, bueno, miles de requisitos que necesitan, puedan informarse y poder hacer todos los procesos lo mejor posible. Tenemos un servicio de mediación intercultural en el cual somos pioneros, además, somos pioneros en Navarra, y es un servicio además que hemos mantenido desde el año 2008 ininterrumpidamente, y que está incluido ya en la cartera de servicios sociales, que es una prestación garantizada, con lo cual yo creo que es uno de los servicios que tenemos que cuidar mejor y mejorar. Y ahí tenemos mediadores y mediadoras interculturales de distintos orígenes que apoyan, acompañan y traducen, en su caso, si no tienen el idioma, a personas migrantes a realizar cualquier tipo de gestión administrativa que necesiten. Y luego, ahora mismo también estamos trabajando para poner en marcha un programa para jóvenes migrantes sin familia aquí. Después de el Servicio de Gobierno de Navarra de Menores acoge y tutela, ¿no?, y acompaña a los menores migrantes no acompañados, pero una vez que cumplen 18 años, por el momento no hay ningún programa, y nos parecía importante como Gobierno de Navarra y muy necesario implantar un programa específico para estos jóvenes migrantes sin familia aquí en Navarra, que están aquí, están entre nosotros, que queremos que sigan aquí porque lo que quieren es formarse y trabajar, y nos parece fenomenal porque necesitamos gente joven y gente trabajando en Navarra. Entonces ahora estamos trabajando para implantar un programa específico para la atención a estos jóvenes. Sí, aquí en Marcilla tenemos un edificio, ¿no?, que alberga a estos jóvenes que llegan sin familia. Situación muy complicada, quiero decir, siempre la familia parece que te da como cobijo, que te pone un poquito las pilas, que te da como instrucciones de por dónde tienes que acudir. Bueno, hay mucha gente que está en contra de esta situación, y bueno, pues hay alguna queja incluso, ¿no?, dentro de lo que es la localidad de Marcilla por la actuación, entiendo que de algunos jóvenes, tampoco se puede generalizar, pero también con un poco de empatía y poniéndonos en la piel de ellos, la situación de encontrarte en un país en el que en muchos casos no conoces el idioma, volvemos un poco a ese problema de comunicación, y en el que, bueno, pues te encuentras absolutamente solo, tiene que ser muy complicado, tanto para ellos como para los adultos que se están haciendo cargo de ellos, ¿no?, y de guiarles un poco por el buen camino.
Claro, nos tenemos que poner un poco en la piel, ¿no? De siempre la empatía, ¿no? Lo que dices tú es importante. Entonces, bueno, pues tenemos que darnos cuenta que son jóvenes que con 14 o 15 años salieron de sus pueblos, normalmente de zonas de pueblos o esto de Marruecos, porque en realidad que es la inmensa mayoría que llegan a Navarra son chicos y son de Marruecos, solos. Un proceso, un viaje migratorio complicado, ¿no? Por el desierto, sabemos cómo está en Ceuta y Melilla la situación, muchos han llegado en patera, sabemos lo que es un viaje en patera, entonces hagamos un poco el recorrido que han hecho ellos, ¿no? Yo tengo hijas adolescentes, muchas tendremos hijos e hijas adolescentes, o sea, miremos y veamos a nuestro hijo o a nuestra hija, ¿no? En una patera cruzando el mar Mediterráneo, entonces bueno... Y esos padres también, esos padres dejándoles partir hacia lo que ellos creen que va a ser un mundo mejor, ¿no? Algo mejor para ellos. Entonces, claro, cuando una persona joven decide hacer ese recorrido es porque realmente hay una necesidad, en este caso económica, ¿no? Real, de la familia, además, porque vienen aquí para trabajar, para sostener en cierta parte de la familia, ¿no? Y ellos vienen a eso, o sea, y además tenemos claro desde el Gobierno de Navarra que es así, que tienen una actitud fenomenal para formarse, que tienen unas ganas de formarse y de trabajar inmensas, pero que es verdad que teníamos un sistema y que tenemos un sistema en el Gobierno de Navarra que no estaba adaptado a sus necesidades. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? El aprendizaje del idioma, porque muchos, la mayoría, ¿no? Hablan bereber o árabe, el aprendizaje del idioma, el tener cursos de formación, ¿no? Donde ellos y ellas, ellos especialmente, puedan formarse. Todo el tema de la regularización administrativa, que es otra de las... Iba a decir peleas, pero no es peleas, de las demandas al Ministerio, ¿no? Porque eso no depende de nosotros, es del Ministerio, es una de las demandas, ¿no? Queremos que estos jóvenes se queden aquí, pero necesitamos que estén de manera regular, que tengan permiso de residencia y permiso de trabajo, porque si no, la formación y el trabajo va a ser muy difícil, ¿no? Entonces tienen una serie de barreras que no tienen los jóvenes de aquí. Claro. Seamos y luego claros, incluso la adaptación, porque también a lo mejor claro, muchas de las cosas que hacen, que bueno, en algunos casos pueden no ser justificables, quiero decir, pero muchas de las cosas que hacen a lo mejor también son fruto de su vida anterior, entonces también ahí yo creo que tenemos una tarea importante, sobre todo las personas que se están encargando un poco de formarles y de atenderles, en mostrarles, ¿no? Que aquí la vida es un poquito distinta y que bueno, que tienen que adaptarse, ¿no? a estas formas de vida y que a lo mejor lo que en sus países era normal, pues aquí no lo es, ¿no? Claro. Y ahí también tenemos un trabajo en el que yo creo que tenemos algo que decir todos. Claro, claro, sí, no, el trabajo de hacerles conocer un poco las normas de aquí, ¿no? Que las normas son para todas y para todos, con lo cual si están aquí tienen que cumplir las normas como el resto, eso lo tenemos claro, pero teniendo claro que es un proceso, porque es un proceso, evidentemente, ellos vienen de claves culturales y sociales absolutamente distintas y necesitan un proceso de adaptación, de conocimiento de eso y de cambio, ¿no? De actitud, y sabemos que en una población, en un momento de edad adolescente, bueno, pues esto tiene su ritmo, ¿no? Como tiene con los adolescentes de aquí, y las adolescentes, o sea que al final es un poco igual, ¿no? Pero sí, es un proceso un poquito más largo. Bueno, estamos hablando de, en el caso, por ejemplo, de estos menores que vienen sin padres, sin acompañamiento, sin nadie que les acompañe, estamos hablando de origen marroquí, principalmente, que yo creo que también es la principal emigración que tenemos ahora mismo en Navarra, ¿no? Ahora mismo sí, hasta hace poquito era Ecuador, la verdad es que en los últimos años, pero ahora mismo más o menos están a la par, tanto personas procedentes de Marruecos como personas procedentes de Ecuador. ¿Cuáles son el resto de países? Porque estamos viendo ahora también que viene mucha gente de Rumanía, de Bulgaria, también de otros países hispanoamericanos. En el global, los países latinoamericanos siempre han ganado, ¿no? Está Ecuador, está Bolivia, está Colombia. Ahora mismo la mayor llegada igual es de gente procedente de Colombia, Venezuela, también. Desde los últimos meses también, el último año también se ha incrementado bastante, y luego están las personas de Europa del Este, ¿no? Como comentabas, Rumanía, Bulgaria, Marruecos, y luego ya por debajo están
Senegal, África subsahariana, más o menos. ¿Cuáles son los motivos? Que, hombre, el económico yo creo que se nos ocurre a todos, ¿no? Pero bueno, pues tenemos también personas que vienen buscando otro tipo de cosas. Nosotros nos hemos encontrado que siempre relacionamos a lo mejor erróneamente la migración con alguien que huye de su país por un problema económico, político, pero también nos encontramos con gente que viene a vivir a Navarra o viene a vivir a otro sitio por otros motivos mucho más dulces, ¿no? Que no tienen por qué ser problemas en sus vidas, pero entiendo que el problema quizás económico y el político son los principales, ¿no? A la hora de decidirse a dejar sus países y venir aquí. Sí, en este caso hay como dos características grandes, ¿no? Luego cada persona tiene su historia personal, pero tenemos todas las personas que llegan hasta España solicitantes de asilo, de protección internacional, porque han tenido que huir de su país por razones de guerra, por ejemplo la gente de Georgia, ¿no? Que viene de la zona de Georgia, o Siria, bueno, ese es el más conocido, ¿no? Por razones políticas, en este caso en Venezuela, ¿no? Pues hay mucha gente que ha venido por razones de violencia estructural, que no se habla tanto, pero por ejemplo en toda la zona de Centroamérica, Honduras, El Salvador, que también está viniendo mucha gente, hay un problema de violencia estructural con las maras, esto bastante potente, y la gente tiene que huir de su país porque están amenazados de muerte, ¿no? Entonces, por razones de, bueno, pues hay países también donde ser homosexual también está perseguido, ¿no? Entonces tienen que huir de su país. Entonces, todas esas razones que tienes que huir de tu país porque tu vida está en peligro, son la gente que solicita la protección internacional. Y luego las razones económicas, ¿no? Como decías tú. En realidad, en general, hay gente que le gusta más o menos irse de su casa, dejar toda su familia y tal, pero realmente hay una necesidad económica por detrás muy, muy importante, ¿no? Y esa es la inmensa mayoría, y para el Gobierno de Navarra son igual de importante cualquier causa. Cualquier persona que venga a Navarra, por las razones que sea, es igual de bienvenida, y las políticas públicas hacia ellas serán iguales. Lo que pasa es que a la hora de llegar el proceso para ellos es distinto, ¿no? Cuando piden asilo o protección, o cuando vienen a lo mejor por razones económicas, ahí el sistema de entrar es distinto. El sistema de regularización o de situación administrativa es distinto. La gente que ha solicitado protección internacional tiene un estatus diferente, entonces tiene una vía de entrada, unos trámites administrativos diferentes, y luego está toda la gente que ha venido por otras causas, por motivos económicos sobre todo, que el proceso de regularización es bastante más largo que el de protección internacional, y entonces tiene otra entrada diferente. Cuando decimos entrada, decimos que los papeles administrativos que necesitan para regularizar su situación es diferente. No queremos decir que como Gobierno de Navarra, como he dicho, ¿no? Nos parezca igual una persona que entre por un lado o por otro. Las políticas públicas de Gobierno de Navarra de acogida y de integración son iguales para ambas, ¿no? Una persona llega a Navarra, llega sin papeles, llega sin porque no se puede llegar de otra forma, ¿no? Sí, se puede llegar con visado. Hay países donde tú puedes pedir un visado de turista, como para 3 meses, y entonces tú puedes venir con un visado de turista, demostrando que tienes medios económicos para estar aquí 3 meses, y esos 3 meses estás de manera regular en el país. Otra cosa es que luego te quedes y ya a partir de ahí sí que sea de manera irregular, pero tú puedes entrar al país con un visado de turista. Pero eso será más complicado quizás, bueno, pues si es por cuestiones políticas, ¿no? La llegada, sí, más sencillo, digo, por la justificación económica que sí, normalmente la gente que viene por protección de asilo huye de su país, y cuando llega a España es cuando dice: yo vengo de tal y quiero pedir asilo en España, y ahí es donde se empieza todo el proceso. Todo el proceso. Bueno, proceso para el que recordamos hay también una mediación intercultural por el tema del idioma y un poco por acompañar a todas las personas que lo necesiten. Una vez de que ya están aquí, Patricia, ¿qué os cuentan? ¿Con qué problemas se encuentran? Aparte de los que ya hemos comentado, un poco de comunicación, en el caso de que vengan de algún país, ¿con qué problemas se encuentran? Pues yo creo que ahí tenemos 4 grandes temas importantes. Todo lo que tiene que ver con su proceso de regularización, el tema papeles realmente, ¿no? Tenemos una ley de extranjería que no facilita nada.
poder regularizarse y les piden un montón de requisitos muy complicados para ellos, eso por un lado. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la formación, la educación y la homologación de títulos, que no solo educación a nivel primario y secundario no hay problema, inmediatamente. No, los niños son esponjas, se adaptan. Y además, por ley, tienen garantizado el acceso a esto, pero en estratos más superiores, donde la educación ya no es obligatoria, ¿no? Estamos hablando de secundaria, de bachiller, de universidad, ahí tenemos bastantes problemas para que sigan sus estudios o para que homologuen sus estudios, ¿no? Tenemos casos tan terribles ahora, por ejemplo, en la epidemia, de enfermeras tituladas de Latinoamérica, de Rumanía, que no pueden trabajar aquí como enfermeras. Igual han trabajado 30 años en su país como enfermeras, pero no se les ha homologado el título. Entonces ahí tenemos una barrera grande. Claro, con la necesidad además que tenemos ahora mismo de médicos y de enfermeras, ¿no? Que toda ayuda en este caso es poca. Se está trabajando, entiendo, en esto. Esto ya no depende de vosotros, depende más del Ministerio. Depende, ¿no?, del Ministerio, pero hemos trabajado con el Ministerio y ahora sí que han sacado una nueva normativa recientemente, la semana pasada, en la cual efectivamente enfermeras, aunque de otros países, aunque no tengan todavía el título homologado, van a poder trabajar como enfermeras en nuestro país. Médicos y médicas ya lo habían hecho anteriormente, en la pandemia, pero nosotros demandábamos personal de enfermería, que es desde salud y desde derechos sociales lo que más demanda, lo que más necesitan, ¿no? Y ya hemos conseguido que abran la vía a que estas personas también trabajen. Bueno, estamos hablando un poco de qué se encuentran cuando llegan, un poco de esos problemas, de dónde vienen, de por qué, pero vamos a hablar también de nosotros, de cómo les recibimos y de cómo les acogemos y de esos falsos mitos que a mí la verdad me preocupan y que hace poco además me di cuenta que a vosotros también mucho, principalmente porque creasteis un taller y unas jornadas también un poco en torno a todo esto, ¿no? Hablabas antes de esos mensajes racistas que se están lanzando, que os preocupan, y bueno, estos mensajes al final yo creo que también terminan siendo racistas, porque son mensajes que algunos no tienen ninguna base y que se lanzan y que bueno, hacen que de alguna manera la sociedad navarra se ponga un poco en contra, ¿no?, de la sociedad emigrante, porque dicen que saturan la sanidad, porque dicen, por ejemplo, que hay gente emigrante que está viviendo con 2.000 euros solo de ayudas. Este tipo de cosas, ¿qué hay de cierto? Porque yo creo que esto sí que hace también mucho daño a esa integración de la que llevamos hablando desde el principio. Claro, o sea, nosotros sí que vimos desde un principio que todo el tema de mejorar la convivencia, luchar contra el racismo y contra estos mensajes, ¿no?, que en realidad son mensajes racistas y xenófobos, o sea, esto es lo que hay detrás, ¿no?, era importante. Por eso hemos puesto en marcha la formación antirrumores, que llamamos nosotras, con Zasca, que además ahora en Mendavia justo se está haciendo, hemos traído una exposición y se va a hacer una formación para desmontar todos estos mensajes, bulos que se van difundiendo por ahí, ¿no? Que ahí tenemos claro que hay una campaña por parte de mucha gente de poner bulos en boca de migrantes, ¿no? Efectivamente se llevan todas las ayudas, vienen aquí, viven de lujo, la sanidad, la educación, todo, bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos parece importante? Lo que nos parece importante es, primero, poder tener una herramienta para desmontar todos esos bulos, que por un lado estamos haciendo esa herramienta vía WhatsApp para desmontar bulos hacia la migración, y por otro lado formar a la gente y tener claro muchas veces que todos estos mensajes racistas en realidad primero son falsos y detrás lo que implica, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de que realmente incluso nosotros mismos a veces tenemos clichés o sobre las personas migrantes que no son racistas, porque nosotros damos por hecho, pero yo misma me incluyo, que no somos racistas, pero que sí que tienen cierto componente, ¿no?, un poco denigrante hacia las personas, y entonces tenemos que ser conscientes de estos mensajes, incorporarlos y no repetirlos, ¿no? Entonces por ahí va un poco
esa formación que estamos dando ahora, especialmente con profesionales. Porque podemos decir, además lo has comentado en alguna parte de la entrevista al principio, que estamos hablando de igualdad de derechos y obligaciones. Quiero decir que no una persona por ser emigrante va a tener más ayudas, que podrá optar a esas ayudas si cumple los requisitos, al igual que cualquier otro vecino de cualquier localidad navarra. No, claro, evidentemente, a ver, las ayudas por lo menos en este caso, el Gobierno de Navarra y ninguna ayuda municipal tampoco, no se dan en función del origen. Eso es una mentira absoluta, ¿no? Los das en función de la renta, si tienen más o menos renta, si es una ayuda familiar, si son familia numerosa, ¿no? Como al resto de personas, en derechos y en deberes son iguales. Claro, que sí que puede ocurrir, lógicamente, que también por tema cultural ellos tienen un sentido de la familia igual distinto al nuestro, tienen más hijos, con lo cual es lógico que les lleguen más ayudas. Bueno, pues a lo mejor, sobre todo al principio, cuando están empezando, también tienen menos recursos, con lo cual es lógico que reciban más ayudas. En ese sentido, sí que podemos decir que están recibiendo más ayudas, pero no por ser emigrantes, sino porque cumplen los requisitos necesarios para recibir esas ayudas, ¿no? Efectivamente, pero reciben más ayudas porque, a ver, seamos sinceros, son más pobres en general. Si su vida en fin. Es que no, a ver, tristemente sí, que casi es mejor no recibir ayudas. Efectivamente, en este sentido, y muchos ¿no? y muchas de ellas no querrían recibir ayudas. Si conocéis gente personalmente, hay gente que realmente lo que quiere es trabajar, pero es que igual no les estamos dejando trabajar, porque no tienen los papeles todavía en regla, porque no, mil razones administrativas que la propia administración les ponemos barreras respecto a eso. Y efectivamente el acceso a las ayudas es en las mismas condiciones que el resto de la población navarra. Si cumplen los requisitos, la persona sea de aquí, de Ecuador o de Bolivia o donde sea, va a tener la ayuda. Los requisitos son exactamente los mismos. ¿Y los controles exactamente los mismos? Exactamente los mismos para todas las personas. Ahí no hay ninguna diferenciación y así tiene que ser. Además, como administración navarra no podemos distinguir. No, y además estamos hablando de integración, como decimos, lo bonito, y también para dignificarles a ellos mismos. Quiero decir que igualdad en derechos y en obligaciones, yo creo que también con esto les estamos dignificando de alguna manera, ¿no? Y les estamos dando también ese valor que ya tienen de por sí como personas, no haciéndoles de menos bajo ningún concepto. Efectivamente. Bueno, a principios de año, cuando no estábamos todavía en esta historia del bichillo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá, afirmaba que la economía necesita millones de inmigrantes. Hablaba, bueno, de que necesitábamos muchísimos más de los que tenemos en España en general, que ellos eran los que iban a salvar el sistema de pensiones, que tanto nos preocupa a todos, por la baja natalidad principalmente, y mostraba la inmigración como una oportunidad. Yo creo que esto, en fin, nos tenía que hacer un poco reflexionar, ¿no? Porque si nos paramos a pensarlo, tiene mucho de verdad. Todo, tiene todo de verdad. No sé si solo el sistema de pensiones, que bueno, yo ahí no me meto, que no sé ya esos datos, pero en realidad es la economía del país. Si no queremos hablar de los factores sociales y culturales, que en este caso el ministro se refería a los factores económicos, es claro, porque estamos hablando de gente joven, ¿no? Cuando Navarra es una de las poblaciones más envejecidas de Europa, no olvidemos esto. Estamos hablando de gente que tiene hijos e hijas, con una tasa de natalidad muchísimo mayor a la autóctona, ¿no? El 32% de los nacimientos del último año en Navarra fueron de mujeres de origen extranjero, con lo cual, y estamos hablando además de gente que trabaja, ¿no? Como decíamos antes, como lo hemos comentado antes, en temas esenciales para nosotros, como por ejemplo son la agricultura o los cuidados, ¿no? Entonces, efectivamente, claro que son una riqueza para Navarra, para cualquier parte de España y del mundo, pero en este caso para Navarra, como Gobierno de Navarra lo tenemos clarísimo, que son una riqueza por factores económicos clarísimos, ¿no? Si en este momento las 100.000 personas de origen extranjero desaparecieran de un día para otro de Navarra, la economía de Navarra se desplomaría instantáneamente.
aparte de los factores sociales y culturales, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner mucho hincapié, y yo creo que es un ejemplo de que creemos en eso, es que el Gobierno de Navarra haya creado esta dirección, ¿no?, de políticas migratorias. 105.000 personas aproximadamente que han venido del extranjero, que están conviviendo con nosotros aquí en Navarra. Nos decías, si se van, la liamos, pero además la liamos gorda, hablando así con términos de la calle, porque dejarían, yo creo que el sector primario muy huérfano, y otros sectores importantes como es, por ejemplo, el del cuidado. Pero miremos un poquito más al futuro. Nos faltan todavía unos cuantos años para que muchos de los hijos de estas personas que han venido del extranjero terminen sus formaciones, se conviertan en abogados, en médicos, en fin, en profesionales, ¿no?, en electricistas, en fontaneros también, ¿no? Ese momento será, yo creo, también muy importante para cerrar un poco toda la integración y para completar un poco esa unión, ¿no?, de las personas extranjeras y también de las personas autóctonas o de las personas que vivimos en Navarra. Esos niños, esos jóvenes que ahora tienen sus amigos, que salen con la gente del colegio, que se van a terminar formando, que van a terminar también trabajando. ¿Ese va a ser un momento clave? Es un momento clave ya, porque, y me alegro además que saques este tema que no hemos comentado antes, porque para nosotras y para nosotros el trabajo de la segunda y tercera generación, ¿no?, de hijos y nietos, ya que en cierto caso todavía también tenemos de personas de origen migrante, es clave. Es clave por dos motivos, lo que dices tú, ¿no? Un poco ya vamos a tener gente cuyos padres eran migrantes, porque ellos y ellas ya no son migrantes, ¿no?, con formación y trabajando aquí, pero sobre todo porque tenemos que trabajar en verlos como no migrantes, que es el gran reto, ¿no? Porque hablando con jóvenes, en este caso de origen migrante, con padres pero nacidos aquí, pues todavía al chico negro, así de claro, ¿no?, que ha nacido aquí pero que es negro, lo seguimos viendo como inmigrante, y es que ha nacido aquí, y cuando le preguntamos, ¿pero tú dónde eres?, y te dicen, de aquí. No, pero ¿de dónde? Insistimos, no, de aquí. Entonces, no es tienen un acento navarro impresionante y claro, un arraigo también. Entonces, impresionante. Todavía el color de la piel, los rasgos, que nuestros padres hayan sido, ¿no?, todavía identificamos a esa población como migrante, ¿no? El gran reto es ese, el que has comentado justo, ¿no? Ya identificarlo como navarros y navarras que son, además, no es que les tengamos que identificar de otra manera, ¿no? Pero nuestro concepto de mejorar la convivencia, de realmente integración plena, va a ser ese, en el momento en que a estos chicos, a estas chicas, ya los veamos como uno más. Matrimonios mixtos, en fin, todo este tipo de cosas que ya están sucediendo, ¿no? Pero que en países, por ejemplo, como Francia, hace muchos años, que yo creo que se daban, en este caso, nos llevan un poquito de adelanto, y que aquí, bueno, pues por la situación política que hemos vivido, por lo que sea, nos ha costado un poquito más, ¿no?, llegar a esa riqueza multicultural que afortunadamente ahora tenemos, y que volvemos a lo que hemos dicho antes, Patricia, tenemos que aprovechar mucho más de lo que la aprovechamos. Efectivamente. Pues repaso que hemos hecho por esa política migratoria en la que estáis trabajando. Mucho trabajo por delante, importantísimo además, porque la integración es parte fundamental de lo que va a ser y en lo que se va a convertir nuestra sociedad. Esperemos que vayamos madurando poquito a poco y seamos capaces de quitarnos esos clichés de los que hablábamos, esos falsos mitos, y acojamos a todas estas personas como se merecen, porque, bueno, yo creo que si decimos que generalizar no está bien, ahí ya estamos diciendo todo, ¿no? Estamos diciendo todo. Pues muchísimas gracias por haberos acercado hasta Peralta y por habernos hablado de esta parte tan importante del Gobierno de Navarra. Gracias, Patricia. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por acogernos aquí en Peralta, y enhorabuena sobre todo, y gracias por la iniciativa, ¿no? Porque lo he dicho, programas como el vuestro, en este caso, yo creo que son clave para
apoyar, ¿no?, todas las políticas que estamos haciendo desde el Gobierno de Navarra. Bueno, pues semana a semana, durante 15 semanas, van a ver ustedes a vecinos suyos de diferentes localidades de nuestra comarca, hablándoles de ellos mismos y de por qué decidieron o tuvieron, muchas veces obligados, tuvieron que dejar sus países, en muchos casos también sus familias, y a venir aquí esperando que les acogiésemos, como en la mayoría de los casos hacemos, pero que todavía tenemos que dar seguro un pasito más hacia adelante. Vamos a ver cosas buenas, vamos a ver cosas menos buenas y vamos a conocer también, sobre todo, a personas, y a personas orgullosas de sus países de origen, que nos los van a mostrar y nos van a invitar también a que nos animemos a conocerles a ellos y a sus países de origen. Esperamos que disfruten de estos programas porque de verdad que están pensados desde su origen con muchísimo cariño y con la intención y el objetivo de que todos seamos capaces de acercarnos un poquito más los unos a los otros. Así que recuerden, a partir de la semana que viene, Destino Futuro es el nombre de este programa con el que esperamos entretenerles y también conmoverles y hacerles pensar.